naranjita rosa? Naranjita Teo. Hoy vamos a hacer unos lindos collares con flores naturales. Yo quiero uno. Hola amigos, soy Mari y hoy vamos a hacer este lindo collar en cáscara de naranja. Y estos son los materiales que necesitaremos. Vamos a quitar el polvo que haya quedado en la cáscara. Le aplicamos un poquito de pegante para evitar que se manche con la resina y la absorba mucho la cáscara.
Esta resina se llama gemelos y se mezclan muy bien en partes iguales. Se la voy a aplicar solo en la parte superior del dije para no tapar la naranja. ¡Una abeja! ¡Fúchili, fúchili, guácale! ¡Que se está secando la resina! No te preocupes, Teo. La resina ya está seca. ¡Qué bien! ¡Qué lindas dijes! Después de dejarla secar muy bien, por aproximadamente 8 horas, le abrimos un agujero en la parte superior. Voy a trabajar el cordón del colgante con cáñamo, que es un material natural, encerado y suave. Voy a medir el cordón y entorcharlo. Y hacemos un nudo. También se puede colocar un broche, pero aquí vamos a hacer un nudo corredizo. Con los dijes podemos decorar todo lo que se nos ocurra. ¡Ay, qué lindo llavero! Y podemos poner
otra clase de cordón para el collar. ¡Qué lindo! Yo quiero uno. ¡Qué hermosos! Este se lo voy a regalar a mi mamita. ¡Ay, sí! Para la abuela, la tía. ¡Qué lindos collares ecológicos! ¡Buen trabajo, Mari! Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas. Suscríbete a nuestro canal. Bye bye, nos vemos. Disfruta.